es más que eso. Una palabra de parte de Dios puede restaurar una persona, un matrimonio, una vida y una nación completa. Vuelvo y te lo repito. Una palabra de Dios puede levantar y puede restaurar una vida, un matrimonio, una familia, una persona, pero también puede restaurar una nación. Diga conmigo, una nación. Pero una palabra mal dicha, una palabra que no haya sido inspirada por Dios, o peor aún, una palabra que venga desde un corazón dañado, puede afectar la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia o de una nación. Por eso, más allá de yo predicar o impartir desde lo que sé, yo tengo que impartir desde lo que soy. Vuelvo y te lo repito. Más allá de predicar de lo que sé, yo tengo que impartir desde lo que soy. No es cuánta Biblia tú sabes, es cuánta Biblia te ha transformado a ti en lo que tú vas a predicar. Por eso es que es tan importante que los que predican, los que imparten la palabra o los que dan consejos, estén conscientes, líderes, pastores que están aquí, estén conscientes de qué espíritu te influencia cada día para tú saber que vas a impartir y que vas a ministrar. Y es tan hermoso ver cómo las vidas son tocadas, son llenas, son restauradas cuando impartimos la palabra de Dios. Hay una, y no es de lo que te voy a predicar, pero hay una necesidad de Dios. Hay un avivamiento que se está gestando. Vidas están viniendo a los pies de Cristo. Pero si hay algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, es el propósito principal del evangelio. Es Cristo, es Jesús de Nazaret, es Yeshua. Porque muchas veces, y lo compartí ayer en Sidra, quiero compartirlo con ustedes también. En estos días meditaba yo y hablando con Dios precisamente, específicamente el día de ayer, hablando con Dios sobre lo que es el evangelio y lo que es el ministerio. Porque para mí, en lo personal, para mí yo tengo un reto muy grande que yo mismo me he puesto a mí mismo. Yo mismo me demando a mí cosas y me pongo parámetros yo mismo. Porque mientras yo hablaba con Dios ayer, yo le decía a Dios estas palabras. Yo no quiero ser un buen ministro, pero ser un desastre como cristiano y un desastre como persona. Tenemos muchas personas, mucha gente que son buenos escenógrafos, buenos protagonistas y buenos actores en el altar. Saben qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, qué decir para sacar los amén, qué decir para sacar lágrimas. Pero cuando los conoces fuera del altar son un desastre de personas. Y yo mismo le decía al Señor, yo quiero ser la misma calidad como ministro que la misma calidad como persona. Que yo sea el mismo donde quiera que yo vaya, donde quiera que me pare, con mis virtudes, con mis defectos. El que me quiera y el que me ame, que lo haga por lo que soy. Y el que me vaya a despreciar, que lo haga por lo que soy, no por lo que aparento. Porque de eso se trata el verdadero evangelio, de Cristo. Dios está buscando gente, no que convenzan a los demás, sino gente que de verdad se dejen transformar. Habiendo dicho eso, quiero leer la palabra en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante. Si lo tiene, dime un fuerte amén. Amén. Libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice la palabra del eterno Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero, diga conmigo, pero en dirección contraria. Diga conmigo, contraria. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Qué gracioso. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo del
Señor. Padre, gracias. Te damos toda gloria y honra por tu palabra, que es viva, que es poderosa y que es eficaz. Señor, ministra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Ministra nuestras emociones, pero también nuestra alma y nuestro espíritu, para que no solamente salgamos de este lugar emocionados, sino que también salgamos de este lugar transformados por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta historia a mí me fascina, esta historia a mí me encanta porque resalta algo demasiado de muy poderoso. Y una de las cosas que yo mencionaba anoche, pastora Marangeli, era que muchos de nosotros celebramos una palabra profética cuando Dios nos las da. Muchos de nosotros nos emocionamos cuando Dios nos da una palabra profética, cuando Dios nos habla a través de un líder, a través de un profeta, a través de un ministro, y decimos, wow, Dios me habló, qué lindo, qué poderoso, qué maravilloso. Pero no nos damos cuenta de algo. Diga conmigo, hay un detalle. Hay un detalle que lo he explicado los lunes en los evangelismos, en las clases de evangelismo. Y el detalle es, Luis Miguel, que cuando Dios te habla, no solamente el cielo está escuchando lo que Dios está hablando, Yasmin, sino que el mundo espiritual, diga conmigo, el mundo espiritual también está escuchando lo que se te está diciendo. Por esa razón, normalmente, cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, caes en el ojo del huracán. Muchas veces cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, vas a caer en el ojo del enemigo. Vas a caer en el ojo del mundo espiritual, y el mundo espiritual va a estar atento a ver qué tú haces con esa palabra que Dios te entregó. Hago un paréntesis. Tú no necesitas que todos los días venga un profeta a decirte, así te dice el Señor, para recibir una palabra profética. Usted recibe una palabra profética cuando usted lee la Biblia. Usted recibe una palabra profética cuando un pastor, cuando un profeta, cuando un ministro desde este altar te predica. Tú estás recibiendo palabra profética constantemente, ¿verdad que sí? Quiere decir, Zulma, que cuando tú recibes una palabra profética, el mundo espiritual va a estar atento a qué tú haces con esa palabra profética. Pero hay algo bien importante que el Espíritu Santo me ministraba. Y es que cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, el enemigo siempre se va a levantar a darte otra. El enemigo siempre se va a levantar a tratar de hablarte. El enemigo siempre va a buscar la manera de poner en duda, de cuestionar lo que Dios te está diciendo y lo que Dios te habló. Por esa razón, cuando tú cuestionas lo que Dios te habló, le estás haciendo el trabajo fácil al enemigo. Cuando tú cuestionas lo que Dios te prometió, cuando tú cuestionas lo que Dios te está hablando, tú estás haciéndole fácil el trabajo al enemigo. Porque el que está llamado a cuestionar lo que Dios te habló es el enemigo. No porque el diablo no sepa o dude de la veracidad de lo que Dios te está hablando. Es que el diablo necesita que tú dudes de ti mismo. Diga conmigo, el diablo necesita que yo dude de mí mismo. Te pongo a repetirlo para que a ver si así lo internalizas. El diablo necesita que tú dudes de ti mismo. Por esa razón, te lo voy a probar por la Biblia. Por esa razón Dios le habló a Adán y a Eva. Pero específicamente cuando le da las instrucciones a Adán, le dice, vas a comer de todos estos árboles del huerto, menos de este no vas a poder comer. Dios le habla a Adán, pero el diablo también le habla. Dile al que está a tu lado, el diablo también habla. Cuídate. Aleluya. ¿Qué sucede? Que una vez el mundo espiritual escuchó lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, el enemigo no perdió tiempo. Diga conmigo, no perdió tiempo. Porque el diablo no pierde tiempo. Mientras usted está perdiendo tiempo, mientras usted está comiendo de lo que pica el pollo, que ya usted sabe lo que pica el pollo, mientras usted está pensando si creo, si no creo, si dudo, si no, si es cierto o no, el diablo está creyendo la palabra que Dios te está entregando desde hace mucho. Porque el diablo sabe y el diablo conoce que todo lo que Dios crea lo hace con un propósito y una razón. Entonces el diablo sabía que si a ti te permitieron nacer es porque el diablo no te ve por quien eres humanamente hablando. El diablo te ve por lo que eres, por un propósito de Dios caminando en la tierra. Alguien que diga, yo soy un propósito de Dios caminando en la tierra. Aleluya.
Yo soy un propósito de Dios. No importa cómo yo me vea, si soy lindo, si soy feo, si soy alto, si soy bajito, si soy trigueño, si tengo el pelo así, si tengo el pelo así. No importa cómo me vea ni lo que pase. Yo soy un propósito de Dios caminando en... Aleluya. Yo soy un propósito de Dios caminando en la tierra. Entonces viene Dios y le habla a Adán y a Eva y le dice: vas a comer de todos estos árboles excepto de este. Pero entonces el diablo se aparece en el juego. El diablo siempre se aparece en el camino y le dice a Eva de la siguiente manera: con que Dios te dijo a ti que no comieras de ningún árbol del fruto. Rápido el enemigo quiso que la mujer dudara de lo que Dios le dijo. El problema es que cuando tú dudas de lo que Dios te dijo, comienzas a darle lugar al enemigo. Entonces, como las mujeres no hablan mucho, el Dios no me dijo eso. Dios lo que me dijo fue... Dile al que está a tu lado: cuando hablas mucho, le das lugar al enemigo. Cierra la boca. Aleluya. Wow. Entonces viene el diablo y le dice: con que Dios te dijo que no comieras de ningún fruto. La mujer le dice: eso no fue lo que Dios nos dijo. Lo que Dios nos dijo fue que podíamos comer de todos estos, pero que no podíamos comer de este otro fruto. Entonces el diablo le dice: claro que no quiere que tú comas de ese fruto, porque Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto serás como Dios. Entonces quiere decir que el diablo no es tan estúpido. Quiere decir que el diablo sí sabía lo que Dios le dijo. Dele encasco al asunto para que vea. Dios lo que me dijo fue que comiera de todos menos de este. Y el diablo le dijo: ah, sí, porque Dios sabe que si comes de ese fruto serás como Dios. Ah, pues tú. Entonces por la mentira la soltó para que la mujer hablara. El que habla de más se compromete, dicen en los tribunales. No hables de más. Dos consejos: no hables de más. Segundo consejo: cuídate con quién hablas. Nunca le cuentes tus sueños. Nunca le cuentes lo que Dios te habló a gente que no te ama, que no te quieren ver bien, o que si te quieren ver bien no te quieren ver mejor que ellos. Por eso es. Sigo por esa línea. Por eso es que hay momentos donde tú, a veces, Luis Miguel, vas donde gente bien emocionado. Yo no sé si a usted le ha pasado. A veces usted va donde gente bien emocionado a contarle lo que Dios te habló en el culto. Ah, sí, qué bueno. Vas bien contento a decirle a la persona lo que Dios está haciendo en la iglesia. Ajá, qué bueno. Y tú esperas una reacción de que: wow, qué bueno que estás yendo a la iglesia. Qué bueno lo que Dios te dijo. Pero la reacción es como que no le cuentes lo que Dios está haciendo en tu vida a gente que no te celebra. Entonces, pero eso no se queda ahí. Hay otra historia donde también Dios estaba escuchando lo que estaba pasando. El diablo estaba escuchando lo que estaba pasando. Diga conmigo: el enemigo también escucha. Viene Jesús y va a ser bautizado en el río con Juan el Bautista. Y de repente, si usted lee la historia, se va a dar cuenta que en la historia se escuchó una gran voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. ¿Qué dijo la voz? ¿Qué dijo esa voz? Lo acabo de decir. Este es mi hijo. ¿Qué dijo la voz? Este es mi hijo. Exactamente. El Padre está diciendo que Jesús es el Hijo. Pero próximo escenario: Jesús es llevado al desierto. ¿Y qué es lo primero que el diablo le dice? ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Cómo el diablo sabía que? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, quiere decir que el diablo estaba escondido por alguna piedra cuando el Padre dijo: este es mi Hijo. ¿Alguien me está entendiendo? Ay, my God. Yo no sé si usted está... Cuando te están hablando, cuando Dios te está hablando, el enemigo está por una esquina escuchando. Dios le habló a Eva, el diablo se apareció. Dios le habló
a Juan el Bautista y a Jesús, y el diablo se apareció. Muchos de nosotros todavía tenemos la fantasía de que pensamos que después de una palabra profética todo va a ser color de rosa. Diga conmigo, después de una palabra profética, lo que viene es una pelea con el diablo. Por esa razón, después de este fin de semana que pasó, lo que estuvo glorioso en este retiro, esta semana fue ¡woo! Porque después que Dios te da una palabra, lo próximo que va a venir es el ataque. Pero el ataque, diga conmigo, pero el ataque no es para matarme. Dios le da una palabra profética a Jonás. Dios le dice a Jonás: vas a decirle esto y esto a Nínive, porque la maldad del pueblo de Nínive ha subido a mi corazón. Ya estoy cansado, estoy ofendido, estoy enfadado con Nínive y lo voy a destruir, Jonás. Y quiero que vayas donde ellos a decirles lo que voy a hacer contra ellos. Parecería curioso, porque cuando tú buscas la historia de Nínive, te das cuenta que Nínive fue un pueblo pagano. Fue un pueblo que fue erigido, fue levantado en base a creencias paganas. Eran adoradores de diferentes dioses. La maldad era tanta por lo cual Dios se había dispuesto a destruir a Nínive. Entonces me surge la pregunta, y puede surgir la pregunta: ¿por qué razón, si es un pueblo malo? Porque Nínive eran más malos que el diablo. Si siendo un pueblo tan malo, ¿por qué si Dios le dice a Jonás, dile que lo voy a destruir? ¿Por qué Jonás hizo lo contrario? Muchos de nosotros nos vemos en la misma posición que Jonás. Muchos de nosotros, cuando recibimos una palabra de parte de Dios, cuando recibimos una instrucción de parte de Dios, tendemos a hacer lo contrario. Y cuando hacemos lo contrario, ahí es donde se desatan los grandes problemas. Lo peor que puede hacer un creyente, lo peor que puede hacer un cristiano que tiene la conciencia de que carga una palabra de parte de Dios, es irse en el sentido contrario a lo que Dios le dijo. Alguien que diga: no voy a llevarle la contraria a Dios. Porque si haciendo lo correcto a veces el diablo se levanta, imagínate cuando le llevó la contraria. Si haciendo lo correcto el enemigo se apareció en la vida de Adán y Eva, si haciendo lo correcto el diablo se le metió a Jesús en el desierto, imagínate cuando le llevas la contraria. Diga conmigo, una palabra profética. Entonces Jonás recibe una palabra profética de parte de Dios. Jonás se ve en el sentido contrario, se va y busca un pasaje para montarse en un barco para ir para Tarsis. O sea, en el sentido contrario al lugar que Dios le había demandado a ir. Pero eso trajo problemas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te vas en el sentido contrario a la palabra que Dios te entregó, eso desata tormentas. Por eso la Biblia dice que cuando se montó en el barco para irse en el sentido contrario a lo que Dios le había hecho, una tormenta violenta comenzó a sacudir el barco. Paréntesis: cuando usted le lleva la contraria a Dios, siempre hay gente que lamentablemente usted se lo va a llevar enredado en las uñas, quieras o no quieras. Aleluya. Si Dios te está diciendo vete por el norte, es por el norte. Si Dios te dice por el sur, es por el sur. No le lleves la contraria, porque te vas a afectar tú y se va a afectar tu casa y toda la gente que tiene que ver contigo. Por esa razón, cuando Dios le da la palabra a Jonás, Jonás se montó en el barco y comenzó una gran tormenta. La tormenta comenzó a golpear el barco y los marinos, el capitán, la gente del barco comenzó a preguntarse: ¿qué rayos está pasando aquí? Muchos de nosotros estamos sumergidos en problemas, sumergidos en situaciones, y muchas veces le preguntamos a Dios: ¿qué está pasando aquí? Y cuando buscamos bien atrás, busca que por algún lugar se nos coló la desobediencia en el corazón. Aleluya.
Muchas veces nosotros estamos hoy enfrentando problemas, enfrentando situaciones, enfrentando crisis como consecuencia de una desobediencia que le hicimos a Dios años atrás. Muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones por alguna desobediencia que le hicimos a Dios. Problemas, situaciones, crisis porque algún día desobedecimos a Dios. Aleluya. Se desata una tormenta, comienza a desatarse un problema. Pero aquí es donde viene la misericordia de Dios. Diga conmigo la misericordia. La misericordia de Dios opera en cuando Dios, en vez de darte lo que tú te mereces, te da todo lo contrario. Vuelvo y te lo repito. La misericordia de Dios es cuando en vez, María, de Dios darte lo que nos merecemos, nos da lo contrario. Nosotros nos merecíamos la cruz, pero nos dio lo contrario. Nosotros nos merecíamos estar presos, pero nos dio lo contrario. Nosotros merecíamos estar muertos en delitos y pecados, pero nos dio lo contrario. Nosotros merecíamos el infierno, la perdición y la cruz, pero nos dio lo contrario. Aleluya. Alguien que pueda levantar su mano y tener la humildad de reconocer: Dios me ha dado lo contrario a lo que yo me merecía. Es más, alguien que sea humilde y le diga a Dios: Dios me ha dado más de lo que merezco. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios opera en que muchas veces tú vas a estar enfrentando las consecuencias de tus problemas, de tus malas decisiones, pero aún así Dios va a utilizar esas consecuencias para devolverte al camino correcto. Aleluya. Alguien que diga: los problemas en mi vida me están empujando a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Los problemas en mi vida me están llevando en la dirección correcta. Porque entonces se desató una tormenta, y hago otro paréntesis. A mí me fascinó la actitud de la gente de este barco. Me encantó la actitud. ¿Sabes por qué? Porque rápidamente esta gente de este barco hizo lo contrario a lo que hizo Jonás. ¿Qué es lo que usted debería hacer? ¿Sabe por qué? Porque cuando se desató la tormenta, la gente de este barco comenzó a buscar de dónde vino la tormenta. Muchos de nosotros queremos que las tormentas en nuestra vida, pastora Marangeli, se resuelvan, pero las tormentas no se van a resolver hasta que buscamos la fuente que provocó. Aleluya. Los problemas, Señor, calma la tormenta. Pero si no resuelves lo que causó la tormenta en tu vida, de aquí a 5 años después, ¿sabes qué va a pasar? Vas a estar en el mismo lugar, en la misma tormenta y en el mismo problema. Estuvimos todo un mes hablando de sanidad, hablando de liberación, manifestando gloria en este lugar. Un retiro poderoso, pero te tengo noticias. Si no resuelves qué te llevó a la necesidad de recibir la sanidad, el año que viene vas a estar en el mismo lugar, en la misma posición, en el mismo nivel, con la misma tormenta. Por esa razón aquella gente empezó a buscar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Adoren a sus dioses, vamos, porque había gente pagana. Recordemos que era un barco y en ese barco habían gente que era cristiana, habían metodistas, habían budistas, habían santeros, había gente de todas clases. Entonces el capitán dijo: bueno, que cada quien ore a su Dios para buscar cuál es el problema. Aleluya. Lo bueno de Dios, escucha esto, que esto es poderoso. Lo bueno de Dios es que cuando tú tienes la humildad de poder preguntarle a Dios: ¿cuál es el motivo de mi tormenta? Porque tengo la intención de resolverlo. Dios te va a mostrar cuál era esa situación. El problema es que nosotros muchas veces nos enfocamos en la tormenta. Señor, estoy pasando por este problema, resuélvemelo. Estoy pasando por esta enfermedad, resuélvelo. Estoy pasando por esta crisis económica, resuélvela. Estoy pasando por esta crisis emocional y existencial, resuélvela. Sí, no, es que Dios no hace nada con resolverte el problema. Te toca a ti buscar cuál es la raíz de ese problema.
Y rápidamente, mientras estaban orando, mientras estaban incluso tirando cosas para el mar, el capitán dijo: tiren cosas para el barco, porque hay cosas en tu barca que tú tienes que soltar. No puede coexistir la salvación en medio de la tormenta, llegar a puerto seguro, pero no tener que tirar cosas al mar. Hay cosas que tienes que arrojar. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces estaban arrojando cosas, hasta que dieron con la causa. Porque Jonás le dijo al capitán: yo soy el causante de las penas tuyas. Que sabe la canción, tú eres la causante de la... Ya, esa acerca la Navidad otra vez. Jonás dijo: yo soy el causante de esa tormenta. Porque hay momentos en la vida, el problema no es que Dios no resuelva la tormenta. El problema es tener la humildad de querer buscar la razón de la causa. Pero la parte principal es que está bien, ya tú sabes cuál es la causa de la tormenta. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque de nada vale, de nada sirve que yo sepa cuál es la causa de mi tormenta si no estoy dispuesto a arrojarlo al mar, a tirarlo por la borda. Imagínate que el capitán de ese barco hubiese dicho: ah, tú eres el causante. Ay, pues bendito, déjame esconderte más adentro para que no te vean. Déjame adornarte, déjame cambiarte el color de pelo, de ojo, para disfrazarte, para que no te vean. El capitán dijo: negativo, tú eres el causante, para afuera que va. Lo agarraron y lo tiraron por la borda. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver cómo los problemas en nuestra vida son nuestro mayor aliado. ¿Sabes por qué? En un momento dado de la historia de Jesús, Jesucristo, curiosamente y contradictoriamente para la mente humana, podemos ver que Jesucristo al discípulo que lo traicionó lo llamó amigo, pero al discípulo que siempre estuvo con él le llamó Satanás. Wow. Al discípulo que lo iba a traicionar le llamó amigo, pero al que siempre estaba con él y que aunque lo negó iba a estar con él, le llamó Satanás. Apártate de mí, Satanás. A Pedro. Porque Jesucristo sabía que Judas era, para la mente humana, era su enemigo, pero para la asignación de Dios era el mayor aliado del destino profético de Jesús. Esta tormenta parecía que iba a acabar con la vida de Jonás. Esa tormenta parecía, María, que iba a acabar con la vida de esa gente. Pero lo que Jonás no estaba entendiendo y lo que la gente no podía entender era que por medio de la tormenta Dios estaba alineando la vida de Jonás. Tu problema no te va a matar, tu crisis no te va a matar. La situación no es para que Dios te la resuelva, es para que entiendas que en medio de la crisis tu vida está tomando forma. Y a veces vemos la tormenta, vemos la crisis, vemos la situación. Dios mío, resuelve el problema. Dios mío, resuelve la crisis. Cuando nosotros debemos entender que ese problema vino por algo y ese algo hay que descubrirlo porque algo tengo que hacer con mi vida. Muchas veces pensamos que nosotros vamos a crecer conociendo a un Dios que todo el tiempo me va a resolver el problema. Así nunca vas a crecer. Crece en medio del problema, crece en medio de la tormenta, porque fuera de ella crece cualquiera. Luego de eso, ahí es donde entra la parte del pez cuando se traga a Jonás. Rápido el pez se traga a Jonás. Y esos son los momentos en la vida donde a veces nosotros pensamos que ya no hay más nada que hacer.
donde ya Dios se olvidó de mí, donde mi llamado se fue por la borda, donde ya Dios no va a hacer nada conmigo, donde los años están pasando, ya la edad no me da, ya he pecado tanto, he fallado tanto que ya Dios se alejó de mí, donde muchas veces hemos estado pensando que Dios simple y sencillamente abortó el propósito, canceló, cambió de opinión, porque a veces hemos llegado a pensar incluso que Dios se equivocó conmigo. Y a lo mejor usted no se lo dice a Dios, a lo mejor usted no le dice a Dios: Dios mío, tú te equivocaste conmigo. Tú no tienes que decirlo textualmente para que Dios pueda interpretar que se lo estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque con solamente tú decirle a Dios: tú estás seguro que verdaderamente tú me llamaste, con tú dudar de lo que Dios dijo de ti, con tú dudar, ya tú le estás diciendo a Dios: te equivocaste conmigo. Wow. Dile al que está a tu lado: Dios no se equivocó contigo. Y viene el pez, se traga a Jonás. Curiosamente está lo mismo que tuvo Jesús en el vientre del Seol: 3 días y 3 noches. Pero la parte importante es que tú tienes que entender algo. Mientras tú sigas quejándote en medio de la prueba se va a hacer más fuerte. Mientras tú te sigues quejando y lloriqueando en medio de la crisis va a empeorar. Mientras tú te sigas quejando de ese familiar tuyo que te hace la vida de cuadritos, se va a poner peor. Yes. Más cachicle y disimula. Mientras más tú te sigues quejando de ese jefe, peor se va a poner la cosa. Mientras más tú te quejas de ese marido, peor se va a poner. Mientras más tú te quejas de esa esposa, peor se va a poner. Mientras más tú te sigues quejando de esa situación, peor se va a poner. Pues ¿qué hago, pastor? Deja de quejarte. Cállate la boca. Pastor, pruébamelo por la palabra. Sencillo. Si pareciera que era suficiente una tormenta en medio de un barco, ahora se lo tragó un pez. Iba en un barco, ahora está en la boca de un pez. La cosa pasó de castaño oscuro. La cosa se puso peor. Pero en ese momento algo pasó en el corazón y en la vida de Jonás. Algo pasó en la vida de Jonás. ¿Y sabes qué fue? Que Jonás pudo entender lo que Dios quería transmitirle y lo que Dios quería enseñarle en medio de la situación. ¿Y sabes qué era? Que Dios quería enseñarle a Jonás que en medio de la crisis tenía que tener un cambio de actitud. En vez de quejarte de la prueba, comienza a dar gracias a Dios por ella. Porque muchos de nosotros pensamos que tu lenguaje en medio de la crisis no tiene nada que ver con el aceleramiento o la terminación de la crisis. Pero dile al que está a tu lado: tu lenguaje en medio de la crisis tiene mucho que ver. Sigue hablando de duda y la crisis seguirá empeorando. Sigue quejándote, la crisis seguirá empeorando. Sigue llorando, la crisis seguirá empeorando. No bastaba con un barco que estaba siendo golpeado por una tormenta, ahora está en el vientre de un pez. Ahora sí, Jonás dijo: ahora me llevó pateco, de esta no me salva nadie. Pero Jonás se dio cuenta de algo. Y cuando vas al libro de Jonás, capítulo 2, verso 6, en el capítulo 2 Jonás comienza a orar. Pero es bien curioso porque la oración de Jonás comienza como que un poco quejándose, o como que un poco hablando de la crisis y del problema. Y está bien que tú te quieras desahogar de repente con Dios, como muchas veces el salmista en muchos de sus salmos empezaba hablando de la rudeza del problema. Pero siempre el salmista ponía en sus salmos un pero. Esos peros anulaban lo que antes el salmista
había dicho. Por esa razón, cuando Jonás estaba en el vientre del pez, Jonás capítulo 2, en el verso 6 dice: me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. O sea, Jonás dijo: de esta no me salva nadie, pero tú, my God, pero tú, oh Señor mi Dios, aleluya, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida me golpeaba, recordé al Señor. Por eso es que hay gente que tiene que pasar por la crisis para que se acuerden del Señor. Elevé mi oración sincera. ¿Cómo era la oración? Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Aleluya. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Pues mi salvación viene solo del Señor. Ya de quejarse de la prueba, Jonás comienza a cambiar la temática de todas sus palabras y comienza a reconocer que estaba en un proceso difícil. Estaba sintiendo que la vida se acababa. Estaba sintiendo que las puertas de la tierra se cerraban para siempre. Pero Dios los rescató, los arrebató de las garras de la muerte. Paréntesis, pareciera que uno dice: espérate, pero ¿por qué Jonás dice me arrebataste? O sea, pasado. Cuando dice la palabra me arrebataste de las garras de la muerte, cuando la vida me estaba golpeando, recordé al Señor. Me rescataste de las garras de la muerte. Pero espérate un momento, pudiéramos pensar que Jonás hizo esa oración de agradecimiento después que el pez lo escupe, pero negativo. Él estaba haciendo esa oración de agradecimiento dentro del vientre del pez. Número uno, Jonás estaba agradeciendo y adorando a Dios por lo que sabía que iba a hacer, aunque todavía no lo había hecho. Número uno. Número dos, Jonás estaba haciendo esa oración en tiempo pasado porque Jonás sabía que el peor escenario no era el barco. El peor escenario no era el vientre del pez. El peor escenario era llevarle la contraria. Porque la muerte peor que puede pasar un ser humano no es la física, es la espiritual. Y la muerte espiritual viene cuando usted se sale. Por eso deja de quejarte de la prueba, deja de quejarte de la tormenta, deja de quejarte del vientre del pez. Gloria a Dios por el problema, que se vuelve en tu mayor aliado para caminar en la palabra de Dios, para caminar en el sentido contrario. Porque si no hubiesen problemas en tu vida, estuvieras haciendo lo que te da la gana. Por eso los problemas son tu mayor aliado. Por eso el pez es tu mejor. Pudiéramos pensar que el pez era la tumba de Jonás, pero el pez se convirtió en el mayor aliado de Jonás. Entonces él dijo: me arrebataste de las garras de la muerte. Porque Jonás no estaba hablando del vientre del pez. Jonás estaba hablando de salirse de la voluntad de Dios. Porque fíjate que después que hace esta oración, al final del texto dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás en la playa. El pez te va a soltar cuando aprendas la lección. El pez te va a escupir cuando aprendas la lección. El problema se va a ir de tu vida cuando aprendas la lección. ¿Sabes cuando empiezas a ver a Dios transformar tu carácter en medio de la prueba? Pregúntame cuándo. Cuando el problema deja de afectarte. Señor, mira este hombre, esta mujer que está diciendo esto de mí. Dios va a permitir que lo siga diciendo, porque tiene que llegar el punto en que no te afecte. Santo. Diga conmigo: carácter. ¿Sabe por qué eso tiene que pasar? Porque si no, vamos a tener que el año que viene volver a hacer el mismo retiro para sanarte las mismas heridas.
échate Bengay si te duele. Dile al que está a tu lado que el año que viene, que tus problemas sean otros y no los mismos. Los mismos no, bendito Dios. Que para el año que viene tus problemas sean otros, no los mismos. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque si son otros, es que estás avanzando. Si son los mismos, es porque estás en el mismo lugar. Estás en el mismo lugar donde te hirieron. Estás en el mismo lugar donde te marcaron. En el mismo lugar donde te dañaron, donde te laceraron. No. El problema comienza a cambiar. Y te das cuenta que realmente, cuando empiezas a pasar esto en tu vida, te das cuenta que realmente ya tú no necesitas que Dios evite el problema, sino que ya tú sabes qué hacer cuando el problema viene. Porque muchas veces pensamos que Dios tiene la obligación, o Dios tiene que evitar las tormentas y los problemas en nuestra vida. Pero cuando tú aprendes a transicionar en tu mente y a madurar, diga conmigo madurar, te das cuenta que muchas veces los que parecen ser tus amigos, a veces se convierten en tus enemigos. Y muchas veces los problemas son tus mayores aliados para tu... Hace poco estuve dándole un consejo a alguien y me encanta porque son experiencias que uno tiene. La persona me decía, tengo un problema. Y a veces estoy pensando dejar la universidad por quedarme en ese trabajo. Y yo le dije a la persona, pues renuncia. Pero así. Renuncia. Porque Dios nunca vas a ver el más de Dios cuando estás en una zona cómoda. Por eso Dios siempre tiene que incomodarte. Por eso Dios siempre tiene que retarte. Por eso Dios siempre tiene que sacudirte. Porque en la zona cómoda vas a ver lo mismo. Sal de la zona cómoda. Porque siempre vas a ver lo mismo. Entonces cuando tú tienes los mismos problemas y sigues con los mismos problemas, es que no estás avanzando. Pero cuando avanzas, los problemas van a ser distintos. Los problemas van a ser diferentes. A veces yo veo gente pasando por procesos difíciles y uno los ve y están casi moribundos. Y uno los mira y uno le dice, si tú supieras que más después te espera otro. Ay, pastor. Ay, me estoy muriendo. Ay, me está pasando esto. Las medias me aprietan, los zapatos me dan calor. Ay, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Le como la cabeza, le chupo de... Ay, pastor. Y uno lo mira y uno dice, si tú supieras que más adelante, hasta que no aprendas a reaccionar de manera distinta. Hoy te lanzan piedras y tú con ganas de tirárselas para atrás. Madurar no es aguantar el deseo de devolver la piedra. Madurar es no tener el deseo de volver a tirar la piedra. Te lo repito otra vez para que se te grabe, para terminar. Madurar no es que cuando te tiren una piedra aguantar las ganas de devolverla. Porque si ya tienes las ganas de hacerlo. Madurar es cuando ves la piedra que te golpea y ni deseos tienes ni de mirar la piedra. Por eso cuando Esteban lo estaban apedreando, ustedes me están apedreando, yo estoy mirando el cielo. Ustedes me están apedreando, yo estoy mirando el cielo. Esteban. Entonces, cuando Jonás pudo entender lo que Dios quería hacer en su vida, porque fíjate que Judas era el que iba a traicionar a Jesús y Jesús lo llama amigo.
Pero sin embargo, Pedro, que era el que siempre estaba con él, en un momento dado cuando Jesucristo estaba hablando de lo que le iba a pasar, de que lo iban a traicionar, de que tenía que morir, Pedro le dice: maestro, pero tú te has vuelto loco. ¿Cómo que tú te vas a morir ahora si esto está bueno? Las arcas del ministerio están prósperas, la gente nos está siguiendo, nos están siguiendo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, nos están siguiendo por todos lados. ¿Cómo que tú te vas a morir ahora? Apártate de mí, Satanás. Sin embargo, al que lo traicionó le llamó amigo. ¿Cómo? Cuando el problema se vuelve tu aliado. Ahora bien, cuando tú aprendes la lección en medio del problema, normalmente los problemas van a apretar, van a ponerse peores. Pero si hay algo que también la gravedad del problema cuando aumenta, hay algo que te está diciendo, y es que estás a punto de llegar a donde Dios quiere llevarte. Vuelvo y te lo repito: cuando la crisis aprieta, es porque estás a punto de llegar a donde Dios quiere llevarte. Porque Jonás estaba en un barco que estaba siendo golpeado, luego viene el vientre de un pez. Y cuando Jonás estaba pensando que ya se iba a morir, que ya no iba a pasar nada, cuando cambió su actitud en medio de la prueba, ahí fue donde entonces el pez lo llevó a Nínive, a su tierra de destino, a su lugar, al lugar de la asignación de Dios. Pero qué lindo fue que antes de que Dios llevara a Jonás a la tierra, al lugar de destino, Dios tuviera que confrontarlo y procesarlo. ¿Por qué Dios tuvo que procesar a Jonás de esa manera? Es la pregunta. Porque Jonás no tenía un corazón correcto delante de Dios. Se puede ser ministro sin tener un corazón correcto delante de Dios. No estoy diciendo que es correcto, sino que hay gente. Hago la aclaración. Hay gente, hay profetas que pueden profetizar y pueden ser profetas, que Dios les habla, que Dios les ministra y que Dios les revela. Porque fue Dios el que le habló a Jonás. Fue Dios el que le reveló a Jonás. Fue Dios el que le habló a Jonás. Pero el corazón de Jonás no estaba alineado. No te dejes llevar por la gente que ve, que oye mucho. Porque hay mucha gente que ve mucho, que oye mucho, pero su corazón está hueco. Está más seco que la higuera. Hay gente que hace muchos años atrás, ya la gente que profetiza mucho y la gente que sí que manda aquí, esa gente dejó de impresionarme. A mí me impresiona más la gente honesta, la gente sincera y la gente que vive de principio. El don es bueno, pero los frutos es mejor. Dios le habló a Jonás y le reveló a Jonás, pero el corazón de Jonás estaba totalmente alejado de los principios de Dios. Pastor, ¿por qué razón? Aquí es donde volvemos al principio. ¿Por qué Jonás, sabiendo que Nínive eran malos, mataban a los profetas, mataban a la gente, a los cristianos, los perseguían? Nínive era malo. Porque entonces, si Dios le dice a Jonás, pregona contra ella juicio porque lo voy a destruir, Jonás se fue en el sentido contrario. Porque Jonás quería que el juicio llegara. Jonás quería que el juicio llegara. Pastor, pero es que no entiendo. Porque Jonás sabía que si le decía a Nínive que venía juicio, Nínive se iba a arrepentir de sus pecados y Dios no iba a pasar el juicio que dijo que iba a pasar. Porque Jonás quería que destruyeran a Nínive. Por eso fue que Jonás no quiso ir. Pero cuando Jonás entendió que la misericordia era para todos, Jonás fue, le dio la palabra, y la Biblia dice que tanto el rey, todas las personas de Nínive, hasta los animales, hasta los niños, se fueron en ayuno, en silicio, se arrepintieron delante de Dios, y Dios le dijo a Jonás: dile que ya no los voy a destruir. Y eso era lo que Jonás no quería en un principio, que Dios perdonara a Nínive. Jonás no quería eso. Pero como Jonás aprendió la lección y fue procesado en un barco y en el vientre de un pez,
su corazón maduró y su corazón transicionó. Por esa razón Dios busca que tú entiendas que los problemas y las crisis en tu vida no llegan para que Dios las resuelva. Es como si Dios te cogiera, te diera un golpe para después sobarte. Pero tú seguir sin aprender la lección. No es que Dios te golpee, es que Dios permite que tú mismo te golpees. Porque la mayoría de nuestras crisis son por nuestras decisiones, las puertas que nosotros abrimos y lo que nosotros hacemos. Y Dios permite que algunas no lleguen, pero permite que algunas nos golpeen, para que nos veamos en el barco, nos veamos en el vientre del pez y aprendamos la lección. Y aprendamos la lección. Dios nunca ha tenido la intención de destruirnos en medio de las pruebas. Dios tiene la intención de que entendamos que en medio de las pruebas Él nos quiere madurar y nos quiere llevar a un próximo nivel. Yo no sé si tú quieres quedarte en lo mismo, pero yo quiero ver todo lo que Dios me ha hablado a mi vida, todo lo que Dios me ha prometido. Si tú quieres quedarte en lo mismo, te puedes quedar en lo mismo, pero yo no. Pero tienes que entender y tienes que saber que hay momentos donde van a llegar tormentas, hay momentos donde va a llegar el pez. Eso no vino para matarte, eso vino para madurarte. Ponte de pie, iglesia. Yo te voy a invitar a que hagas una introspección en tu corazón. No voy a hacer un llamado porque creo que esta palabra a todos nos aplica de alguna manera u otra. Por eso no voy a hacer un llamado. Yo te voy a invitar a que ahí donde tú estás, tú ores a Dios. Y tú seas sincero, seas sincera con Dios verdaderamente. Y tú verdaderamente, si tú no sabes cuál es la causa de la tormenta, ni la causa de la llegada del pez a tu vida, porque puede ser que no nos dimos cuenta. Porque el salmista dijo: líbrame de mis pecados que me son ocultos. A veces pecamos y no nos damos cuenta, pecamos por omisión, por falta de conocimiento. Porque a veces hacemos las cosas y no sabíamos que estaban mal. Eso pasa. Hay veces que hacemos cosas que están mal y no sabíamos que estaban mal, hasta que nos traen la luz de la palabra y decimos: caramba, ahora sé que eso está mal, yo no sabía que eso estaba mal. ¿A cuántos les ha pasado eso? Todo nos ha pasado. Por eso el salmista dijo: líbrame de mis pecados que me son ocultos. A veces peco sin saber que estoy pecando. Pero como dice la ley, el hecho del desconocimiento de la ley no te obliga a pasar por las consecuencias cuando la infringes. O sea, si pecamos, vamos a enfrentar las consecuencias aunque no sabíamos que estaba mal. Ahí es donde viene la gracia y la misericordia de Dios, para que en medio de las consecuencias, como Jonás, tú aprendas a sacar de tu vida lo que tienes que sacar y alinearte. Yo te voy a invitar que tú seas sincero con Dios. Si sabes cuál es la causa del pez y de la tormenta, preséntasela a Dios ahora. Pero si no lo sabes, pídele a Dios que te muestre. Pídele a Dios que no solamente hoy sábado, sino que toda la semana, cada vez que tú ores, si oras por las mañanas, si oras al mediodía, si eres de las personas que tienen un tiempo de meditación, de devoción en las mañanas con la palabra y oración, yo te voy a invitar que esta semana, toda esta semana, tú comiences a discernir en tu vida cuáles son las cosas que están causando la tormenta y que el pez se aparezca en tu vida. Que tú comiences a ver qué es lo que te está causando el problema, qué es lo que te está causando distracciones, qué es aquello que que tú sientes que no te está dejando avanzar, aquello que te está estancando, que te está paralizando, que a veces tú estás 3 meses bien y al cuarto mes eso llega. Que a veces estás 5 meses bien y al sexto mes eso llega. Que a veces estás 2 semanas bien y cuando llega a la tercera semana eso llega. Que a veces estás los jueves cuando vienes, los sábados bien pompeado, pero sales de aquí y ese demonio llega ahí. Eso llega a atormentarte. Preséntaselo a Dios en este momento. Sea sincero, por favor. Sea honesto con Dios. Porque Jonás dio una oración sincera. Porque Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente sincera. Este es mi problema, esta es mi situación.
Ay, estoy pasando por una crisis de salud. Señor, sáname, sáname, cuida tu alimentación. Señor, estoy pasando por esta crisis emocional. Pero sigue haciendo lo mismo y juntándote con la misma gente. Señor, mis amistades me traicionan, sí, pero sigue juntándote con la misma clase de personas. Señor, me está pasando esto otro, sí, pero vamos a buscar la raíz de la tormenta. ¿Qué fue lo que tienes que arreglar? ¿Cuáles son esos lenguajes que tienes que dejar de tu vida? Deja de estar hablando de maldición, hablando de pobreza. Deja de estar en lo mismo. Porque el problema es como un medidor. Para tú, con un termómetro tú tomas la temperatura, tomas las medidas. La prueba, el proceso es el medidor para saber dónde estás fallando, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Es tu mejor aliado, el problema es tu mejor aliado. No le pidas a Dios que te quite el problema porque no va a pasar. Pablo le dijo a Dios: quítame este aguijón, quítame esta prueba, quítame este problema. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. No me pidas que te quite el problema. Pregúntame por qué está ese problema, para poder resolver lo que está ahí. Habla con Dios en esta hora. Dios quiere llevarte a algo mayor. Dios quiere llevarte a algo más grande, a cosas que tú no te imaginas, que tú no piensas, que tú no has pensado en tu vida. Sin importar la edad que tú tengas físicamente hablando, humanamente hablando, nunca es tarde para ver la grandeza de Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Tú puedes tener la edad que tengas y puedes predicar, puedes profetizar, puedes orar por la gente y que sean sanos. A veces pensamos que es para los jóvenes, esto es para todos. Pero Dios quiere hacer cosas en tu vida. Pastor, pero es que yo llevo 70, 80, 40, 30, 50 años haciendo lo mismo. Pues es tiempo hoy de cambiar eso. Porque eso es lo que te tiene en el vientre del pez hace 30, 40, 50 años. Todavía es la hora que no has podido llegar a Nínive, a la tierra de asignación, por ese problema que te está causando eso. Hoy es el día de tú decirle al Señor: sí, Dios mío, tengo que reconocer que soy muy terco, soy muy testarudo, tengo problemas con esto, con aquello otro. Y que seas sincero con Dios. Padre, gracias te doy. Te damos gloria y honra, Espíritu Santo. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias por tu palabra, Rey. Porque tu palabra es la que edifica, la que restaura. Y momentos como estos donde podemos adorarte con libertad, donde podemos sentir tu presencia, donde podemos recibir la impartición de la palabra para madurar, para crecer, para levantarnos, para sacudirnos ya de nuestra zona de confort. Es tiempo ya de ir por más, de que no nos quedemos en lo mismo, con los mismos errores, con las mismas fallas, con las mismas situaciones. Es tiempo de movernos hacia algo mayor, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a trabajar las áreas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra mente que tenemos que trabajar. A entregar, a arrojar al mar lo que tengamos que arrojar, sin miedo, sin pena ninguna. Que tengamos lo que tengamos que sacar del barco, que lo saquemos. Porque no fue hasta que sacaron a Jonás del barco que la tempestad se calmó. A veces hay que llegar a la raíz del problema. Hay que llegar a la raíz, porque esa tormenta es nuestro mayor aliado para dejarnos saber que hay algo que tienes que trabajar con nosotros. No basta con quitar la tormenta, basta con que nosotros busquemos qué fue lo que la causó. Tenemos que buscar lo que la causó. En nuestra vida cometimos errores, tomamos decisiones que por años nos tuvo en una tormenta o en un ciclo. Pero hoy yo reconozco, Dios, tenemos que reconocer cuáles son esas cosas en nuestra vida, para tirarlas al mar, para acabar con eso, para poder, Señor amado, ser renovados, ser restaurados, ser edificados, para poder recibir en el nombre poderoso de Jesús la sanidad, la restauración, la liberación continua y progresiva que necesitamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.